Un hombre de 52 kilos, vestido con una tela blanca que costaba menos de 2 rupias, caminando descalzo por los caminos polvorientos de India. Así es como el mundo recuerda a Mahatma Gandhi, el símbolo de la resistencia pacífica, el asceta que derrotó a un imperio con ayunos y marchas. Pero esa imagen, por poderosa que sea, oculta la verdadera arma que usó contra los británicos. Gandhi no venció al imperio británico con espiritualidad, lo venció con algo mucho más devastador, una calculadora. Mientras el mundo veía actos de desobediencia civil, Gandhi estaba ejecutando el sabotaje económico más sofisticado del siglo XX, diseñado quirúrgicamente para drenar cada libra esterlina que mantenía a flote el sistema colonial. Entre 1930 y 1947, Gandhi transformó a 400 millones de indios en una bomba de tiempo económica. No lo hizo inspirándolos a morir por la libertad, lo hizo enseñándoles a dejar de comprar. El documento desclasificado en 1997, que reveló la verdadera pesadilla británica, no era el boicot a la sal, ni las marchas masivas. Era algo que Gandhi guardó en secreto hasta el momento exacto. Algo que convirtió cada hogar indio en una pequeña fábrica de insurrección económica. Y que hizo que mantener India fuera literalmente más caro que abandonarla. Empecemos por desmontar un mito. El imperio británico no fue, ante todo, un imperio militar. Fue un modelo de negocio. Su gran innovación no fueron los barcos ni los rifles, sino un sistema capaz de convertir territorios enteros en flujo constante de riqueza hacia Londres. Y si queremos entender cómo Gandhi lo rompió, es necesario saber esto. India no era un territorio ocupado, era el corazón económico que mantenía encendida toda la maquinaria imperial. Los números son brutales. En 1900, India representaba el 23% del PIB mundial. Para 1947, cuando los británicos se fueron, representaba solo el 4%. ¿A dónde fue ese 19%? Directamente a las arcas británicas. Cada año, entre 1765 y 1938, Gran Bretaña extrajo de India un promedio de 45 millones de libras esterlinas, lo que equivale a más de 45 billones de dólares en términos actuales, según el economista Utsa Patnaik. No era tributo, no eran impuestos normales, era un sistema diseñado para que cada rupia generada en India terminara en Londres, sin nada a cambio. El mecanismo era diabólicamente simple. Los británicos forzaban a los campesinos indios a cultivar índigo, opio y algodón en lugar de comida. Compraban estas materias primas a precios fijados artificialmente bajos. Las enviaban a Manchester, donde las transformaban en textiles. Luego vendían esos textiles de vuelta a India a precios inflados, con aranceles que hacían imposible que los tejedores locales compitieran. Era la máquina perfecta. India pagaba por ser saqueada. Pero había un problema estructural que los británicos nunca resolvieron. Todo el sistema dependía de que los indios siguieran participando. Dependía de que compraran sal británica, aunque India tuviera 7.500 kilómetros de costa. Dependía de que compraran tela británica, aunque India hubiera sido el centro textil del mundo durante 1000 años. Y dependía de que pagaran impuestos sobre productos que ni siquiera querían. El Imperio Británico había construido la máquina extractiva más eficiente de la historia, pero tenía un interruptor de apagado, y Gandhi acababa de encontrarlo. Gandhi regresó a India en 1915 después de 21 años en Sudáfrica, donde había trabajado como abogado para comerciantes indios. Y aquí está lo que no suele contarse. No regresó como un místico espiritual, regresó como un experto en ley comercial británica. Había pasado 2 décadas estudiando exactamente cómo funcionaban los contratos coloniales, las leyes de monopolio, los sistemas de licencias. Sabía dónde estaban enterrados los cadáveres legales. Durante sus primeros años en India, viajó mucho, algo extraño para un líder independentista. Pero no lo hizo para dar discursos grandilocuentes, sino para hacer aritmética. Visitó aldeas, contó tejedores desempleados, calculó cuánto gastaba una familia promedio en sal importada. Midió cuántas horas de trabajo se perdían porque los campesinos tenían que caminar kilómetros para comprar productos británicos en lugar de hacerlos en casa. Estaba construyendo un modelo económico de la opresión. Para 1920, Gandhi tenía la ecuación completa. Los británicos extraían aproximadamente 200 millones de libras al año de India. Pero el costo de administrar el Raj británico era de 150 millones de libras anuales. El margen de ganancia real era de solo 50 millones de libras. Eso significaba que si Gandhi podía reducir los ingresos británicos en India, en apenas un 25%, podía convertir la colonia en un pasivo económico. Y tenía 3 formas de hacerlo.
boicot de productos británicos, no cooperación con el sistema de impuestos, y la tercera, una genialidad: reactivar la economía de subsistencia india para hacer a la población inmune al control económico británico. La primera prueba llegó con el movimiento Swadeshi entre 1920 y 1922. Gandhi pidió a los indios que quemaran su ropa británica y usaran solo khadi, tela hilada a mano. Los británicos se rieron. Hasta que las importaciones textiles británicas cayeron de 1.292 millones de yardas en 1913 a 774 millones en 1921. Las fábricas de Manchester entraron en crisis. El gobierno británico envió una comisión de emergencia para investigar por qué de repente perdían 40 millones de libras al año en un solo sector. La respuesta los aterrorizó. Los indios habían dejado de necesitarlos. Pero Gandhi sabía que esto no era suficiente. La ropa era prescindible. Necesitaba atacar algo que fuera simultáneamente simbólico y financieramente devastador. Algo tan básico que cada indio lo usara todos los días. Algo cuyo monopolio británico fuera tan obviamente absurdo que su violación se sintiera como justicia. En 1929 encontró el objetivo perfecto: la sal. El 12 de marzo de 1930, Gandhi salió de su ashram en Ahmedabad con 78 seguidores. Su objetivo era caminar 386 kilómetros hasta la costa, donde violaría la ley de la sal al recoger un puñado de cristales del océano. Los británicos pensaron que era teatro político, aunque en realidad era una declaración de guerra económica. La ley de la sal de 1882 era una obra maestra de crueldad burocrática. Prohibía a los indios recolectar o vender sal, obligándolos a comprarla solo de depósitos británicos. El impuesto sobre la sal generaba aproximadamente 25 millones de libras al año, el 8.2% de todos los ingresos fiscales del Raj británico. Pero aquí está lo crucial: afectaba desproporcionadamente a los pobres. Una familia campesina promedio gastaba el 10% de sus ingresos anuales en sal gravada. Para los británicos era eficiente. Para Gandhi era el punto de presión perfecto. La marcha de la sal se convirtió en un fenómeno mediático global. Periodistas de todo el mundo siguieron a Gandhi. Pero mientras los periódicos cubrían la dimensión moral de la protesta, Gandhi estaba ejecutando la segunda fase, la replicación viral. Antes de llegar a la costa, había enviado instrucciones detalladas a cada aldea de India sobre cómo producir sal ilegalmente. No era desobediencia civil, era la democratización de un sector industrial completo. Cuando Gandhi levantó ese primer puñado de sal el 6 de abril de 1930, no estaba haciendo un gesto simbólico. Estaba activando una red de manufactura ilegal, que se había estado preparando durante meses. En cuestión de semanas, millones de indios estaban haciendo su propia sal. Los depósitos británicos quedaron vacíos. Los ingresos fiscales colapsaron. Y los británicos enfrentaron un problema imposible. No podían arrestar a 400 millones de personas. La jugada que nadie vio venir fue el documento desclasificado que lo cambió todo. Mientras el mundo se enfocaba en la sal, Gandhi lanzó simultáneamente la segunda fase de su plan, algo que se mantuvo deliberadamente fuera de los titulares internacionales: la campaña de no pago de impuestos rurales. Entre abril y diciembre de 1930, organizó a los campesinos de Gujarat y otras regiones para que simplemente dejaran de pagar el impuesto sobre la tierra. No violentamente, no dramáticamente. Simplemente no pagaron. Los registros financieros británicos de 1930 a 1931, desclasificados en 1997, cuentan una historia de pánico. Los ingresos fiscales en Gujarat cayeron un 46% en 6 meses. En Bihar, un 38%. En la provincia de Bombay, un 31%. En total, el gobierno colonial perdió aproximadamente 70 millones de libras en un año, el equivalente a casi el doble de lo que gastaban en administrar toda la policía y el ejército en India. Por primera vez en 165 años de dominio británico, India dejó de ser rentable. El virrey Lord Irwin envió telegramas frenéticos a Londres describiendo el colapso de la autoridad del gobierno en áreas rurales. No se refería a disturbios o violencia, se refería a algo mucho más aterrador: la indiferencia. Los campesinos simplemente habían dejado de reconocer la legitimidad del sistema. No peleaban contra los recaudadores de impuestos, los ignoraban. Y cuando arrestaban a uno, otros 10 ocupaban su lugar. Gandhi había convertido la desobediencia en algo tan cotidiano, tan normalizado, que se volvió imposible de suprimir. Los británicos respondieron con violencia.
La masacre de Darasana en mayo de 1930, donde la policía golpeó a manifestantes no violentos, hasta que las calles quedaron cubiertas de sangre, fue captada por periodistas internacionales. El poeta Sarojini Naidu describió la escena. Ni uno solo levantó un brazo para defenderse de los garrotes. La imagen de un imperio golpeando a personas desarmadas que solo querían recoger sal, destruyó el barniz moral británico. Pero eso no fue lo que los derrotó. Lo que los derrotó fueron las hojas de cálculo. En 1931, el secretario de Estado para India, William Wedgwood Benn, presentó al Parlamento británico un informe devastador. Mantener India estaba costando más de lo que generaba. Las protestas constantes requerían más tropas. Más tropas significaban más gasto. Las interrupciones económicas reducían los ingresos. Y el ciclo se aceleraba. El informe concluía algo impensable. India se había convertido en un drenaje neto de recursos británicos. Para 1935, el costo de mantener ley y orden en India había subido a 180 millones de libras anuales. Pero aquí está la trampa. Ese gasto no generaba ingresos adicionales, solo prevenía más pérdidas. Los británicos estaban gastando dinero para mantener el privilegio de perder dinero más lentamente. Cualquier ejecutivo corporativo moderno reconocería esto como la fase terminal de un negocio en quiebra. Cuando inviertes en contener la hemorragia, porque no tienes estrategia de crecimiento. Y Gandhi seguía apretando. En 1937, lanzó la campaña individual Satyagraha, donde personas seleccionadas individualmente se ofrecían voluntariamente para el arresto por violar leyes específicas. Los británicos los arrestaban, los encarcelaban, y Gandhi enviaba a otro, y otro. Para 1940, tenían más de 60.000 presos políticos. El costo de alimentar, custodiar y procesar legalmente a esos prisioneros era de aproximadamente 12 millones de libras al año. Gandhi había convertido el sistema penitenciario británico en otra línea de gasto imposible de sostener. No solo había hecho que el colonialismo fuera moralmente insostenible, lo había hecho matemáticamente imposible. Entre 1930 y 1939, mientras el mundo se preparaba para otra guerra mundial, los británicos tuvieron que tomar una decisión brutal. Podían invertir recursos en retener India por la fuerza, o podían prepararse para el conflicto que se avecinaba. El costo de aplastar la resistencia india se estimaba en 500 millones de libras adicionales. El presupuesto de defensa británico completo era de 700 millones. La Segunda Guerra Mundial terminó de romper la columna vertebral financiera del imperio. India contribuyó con 2.5 millones de soldados y 8.000 millones de libras esterlinas al esfuerzo de guerra británico. Pero cuando terminó la guerra en 1945, Gran Bretaña estaba en bancarrota, debiendo 3.000 millones de libras a India. La nación que había saqueado 45 billones de dólares ahora era técnicamente deudora de su colonia. El absurdo era completo. El 15 de agosto de 1947, cuando los británicos finalmente se fueron, no fue un acto de generosidad imperial, fue una ejecución hipotecaria. Habían perdido la capacidad de extraer valor más rápido de lo que les costaba mantener el sistema. Gandhi había convertido a una superpotencia militar en un acreedor insolvente usando la herramienta más simple, hacer que la opresión fuera demasiado cara. La ironía es que Gandhi ganó destruyendo el modelo económico británico, pero India heredó las ruinas de su propia economía. Cuando los británicos se fueron, la esperanza de vida en India era de 32 años, la tasa de alfabetización del 12%, la renta per cápita había caído un 70% desde 1700. Gandhi había liberado a India, pero India tendría que pasar los siguientes 70 años reconstruyendo lo que el colonialismo había destruido. El modelo de Gandhi, sin embargo, creó un manual para derrotar imperios que se ha replicado por todo el mundo. El boicot de autobuses de Montgomery en 1955 usó exactamente la misma estrategia: hacer que la segregación fuera económicamente insostenible. Las sanciones contra el apartheid en Sudáfrica, los boicots contra empresas durante el movimiento de derechos civiles. Todos comprendieron la lección fundamental. No necesitas derrotar a tu opresor militarmente si puedes arruinarlo financieramente. Hoy, en 2026, la economía india es la quinta más grande del mundo, valorada en 3.7 billones de dólares. Gran Bretaña es la sexta, con 3.1 billones. La inversión india en el Reino Unido supera los 26.000 millones de libras, empleando a más de 100.000 británicos. Las empresas indias poseen algunas de las marcas británicas más icónicas: Jaguar, Land Rover, Ted Litty. La inversión colonial se ha revertido completamente. El estudiante superó al maestro. Pero el legado de Gandhi va más allá de los números.
Demostró algo que los imperios modernos todavía no han aprendido. El poder solo funciona cuando la gente acepta participar en el sistema. Retira ese consentimiento, no con violencia sino con indiferencia organizada, y hasta la máquina más poderosa se detiene. Cada dictadura, cada sistema de explotación, cada estructura de poder injusto, tiene su propia ley de la sal, ese punto de presión, donde el costo de mantener el control supera el valor de lo que se controla. Gandhi no destruyó el imperio británico con ayunos ni marchas. Lo destruyó con una pregunta devastadoramente simple, que le hizo a 400 millones de personas. ¿Qué pasaría si simplemente dejáramos de pagar? La respuesta. Cambió el mundo. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. La verdadera victoria no fue convencer a los británicos de que la libertad era un derecho moral, sino demostrarles que la ocupación era un mal negocio. En un mundo donde el dinero suele dictar la moral, Gandhi aprendió a hablar el idioma del enemigo, para decirle que su tiempo se había agotado.